Yeah. Here we go. Hola amigos, bienvenidos a Conciencia y Amor Propio. El día de hoy vamos a hablar de autoestima, pero no desde esa definición que encuentras en un diccionario, que sería el valor que te das a ti mismo o qué tan capaz te sientes, qué tan funcional te sientes en la vida. Más bien vamos a hablar de la autoestima desde esta parte que es la importancia que tiene en cómo estás de salud. Porque cuando existe una desvalorización, también existe una carencia de energía a nivel físico. Y muchas veces no nos planteamos que tenga tanto que ver este valor o este amor que nos tenemos a nosotros mismos con cómo está nuestra salud. Y eso es importantísimo, porque generalmente cuando hablamos de cuestiones como amor propio, autoestima y todo lo que tenga que ver con nosotros mismos, creemos que son cuestiones de vanidad o creemos que es egoísmo, que a nosotros no nos importan los demás, que nosotros nada más queremos estar bien nosotros, que es un poquito egocéntrico el creer que el mundo gira alrededor de mí. Sin embargo, no se trata de eso, se trata de evolucionar. Evolucionar porque todos, absolutamente todos, aunque parezca que no, crecimos en nuestros ambientes, en nuestros sistemas familiares y fuimos aprendiendo que de acuerdo a lo que merecíamos era lo que recibíamos, que muchas veces sin saber por qué nos decían no. Y entonces nosotros interpretábamos esas negativas como si tuvieran que ver con nuestra persona, con nuestro ser individual. Y empezamos a aprender de qué forma adaptarnos para poder pertenecer, para tener pertenencia y sentirnos como parte de algo. Y es por eso que muchas veces tal vez te puedas detectar diciendo mentiras sin querer decirlas, ocultando cuestiones o diciendo medias verdades. A veces no es siquiera las cosas que haces, sino las que dejas de hacer con tal de no desagradar o de no caer mal, con tal de no decir no o con tal de no hacer enojar a nadie. Porque en el fondo lo que nos pasa es que tenemos miedo. No se trata de seguir de alguna forma en guerra con alguien, sino más bien se trata de conciliar estas diferencias. Para eso, primero que nada, debes saber que todas estas creencias, todas estas conductas, todo esto que has hecho hasta ahora de una forma hasta cierto grado inconsciente y que a lo mejor hasta te ha producido este agotamiento o estos síntomas o inclusive enfermedades, todo esto ha sido parte de tu supervivencia. Parece incongruente decir que una enfermedad pueda ser parte de una supervivencia, pero es la forma en la que nuestro cerebro, la parte humana más evolucionada de nuestro cerebro, aprendió que si reaccionaba de tal o cual forma, pues aunque fuera incómodo, aunque tal vez hasta doliera y lo que fuera, pero no nos moríamos. Y en el fondo la única necesidad que teníamos era sobrevivir. Y para no estar pensando en cada cosa que haces y en cada cosa que dices, así como cuando aprendes a manejar, pues simplemente ya sin pensarlo mueves todo y no vas a tener que estar viendo el volante cada vez que te subes a un coche. Así sucede dentro de nosotros con nuestro sistema operativo. Es esta forma en la que nos hace funcionar. Esta información o estas circunstancias alrededor o inclusive nuestras circunstancias internas pues se van actualizando y esos programas o esas creencias tal vez no se han actualizado. Y aquí de lo que se trata pues es, como te decía, de no tener esa lucha, sino de ir actualizando esas creencias. ¿Y cuál es la mejor forma de hacerlo? Pues conciencia, simplemente darnos cuenta como si estuviéramos observando una película, cuáles son esas
cuestiones que están dirigiendo inconscientemente nuestra vida al día de hoy, que ya no nos están siendo oportunas. Y es por eso que una enfermedad, un síntoma, un fracaso, entre comillas, te puede significar una señal o un medio de comunicación con esa parte inconsciente de ti para poder transformarla, adaptarla y evolucionar. Realmente saber que la única persona que puede cambiar soy yo, pero que eso me va a dar libertad y que esta libertad está muy lejos de ser egoísta, porque también malinterpretamos que la autoestima o el querernos o el respetarnos o el ser leales a nosotros mismos significa traicionar a los demás, o significa pues así soy, a quien le parezca y a quien no, ahí se ve. Y no es así. Eso sigue siendo una guerra. Aquí de lo que se trata es de reconocer que esto hasta ahora nos había funcionado, pero nos estamos dando cuenta que ya no funciona tan bien. Pero que cada quien tiene libre albedrío, y eso quiere decir que los demás están en su libertad de seguir en lo mismo si eso es lo que quieren. Y yo estoy en mi libertad de cambiar si eso es lo que quiero. Y por supuesto que el cambio va a hacer ruido a tu alrededor. Eso es inminente, eso siempre pasa en cada generación. Aquí lo que queremos es tener conciencia de nosotros mismos, conciencia de qué es lo que nos está afectando todavía y qué es lo que sí queremos cambiar en nuestra vida. Deja de luchar contigo, deja de proyectar, porque muchas veces observamos a nuestro alrededor y nos estamos peleando con alguien de nuestra familia o con nuestra pareja, con nuestros hijos tal vez, nuestros hermanos, con quien sea. Todo el mundo nos sirve de espejos y al final todo lo que te choca es una proyección de ti mismo. Porque tal vez tú puedas observar a alguien y decir es que solamente se está centrando en sí mismo, pero no estás viendo que tal vez tú también estás teniendo esa actitud en otro aspecto, que tal vez no es tan visible, pero que realmente pues lo estás haciendo. Y por eso es que dentro de ti no ha habido una reconciliación con eso. Y a lo que voy es que así es el lenguaje inconsciente. El lenguaje inconsciente nos muestra a través de símbolos, a través de señales, lo que hay realmente ahí adentro. Y lo que nosotros queremos hacer es esa traducción, armarnos ese puente entre lo inconsciente y lo consciente para realmente poder transformarlo. Yo te invitaría a preguntarte cuáles son los juicios que estás emitiendo sobre otros y sobre ti mismo. ¿Cuáles son las expectativas que estás teniendo? ¿Qué es lo que quieres cambiar en los demás? ¿Qué es lo que sientes que hace falta? Lo mejor es hacerlo por escrito, porque de esa forma llega el momento en que te vas a dar cuenta no solamente de lo que quieres cambiar en el otro, sino de cómo tú te estás viendo reflejado en el otro. Y no es que yo sea la Madre Teresa, porque créeme que yo también tengo dificultades y bastantes, pero más bien es esta parte de ser totalmente honesto consigo mismo, porque ya bastante has mentido para que los demás te acepten. Y a lo mejor no mientes expresamente, pero dejas de decir la verdad porque tienes miedo de ser excluido por los demás. Y la invitación es precisamente a no tener ese miedo. Pero para decirlo, entre comillas, porque simplemente es una expresión de tu autenticidad, para exponerlo ante los demás, primero tienes que estar seguro de ti, seguro de que eso es lo que quieres en tu vida. Entonces, hasta que no esté firme y arraigado, no va a ser fácil que puedas lidiar con ello en una proyección en los de allá afuera. Entonces, pues primero que nada es esta conciencia con compasión
porque hemos hecho lo mejor que hemos podido, porque en el fondo lo único que deseamos es sobrevivir y porque queremos salir adelante y evolucionar y queremos pertenecer. Y no es malo, sino que simplemente pues queremos, no somos islas y queremos formar parte de estos grupos. Pero entonces debemos de reconocer en dónde están esos bloqueos. Recuerda que para una toma de conciencia siempre hay un movimiento interior. Puede ser fisiológico, puede ser una cuestión que hasta palpitaciones te den o sudoración o tu respiración cambie, o puede ser algo emocional en donde te pongas a llorar o te dé mucho enojo o te dé tristeza o algo suceda. Pero tiene que haber un movimiento, porque si hay un movimiento significa que realmente tocaste ese punto que es lo que necesita transformarse. Entonces, sin miedo, hay que hacerlo, simplemente tener esta conciencia y este amor incondicional hacia ti. Una vez que empieces a restablecer esa conexión, también se va a restablecer tu autoconfianza y también te vas a empezar a sentir un poco más seguro en la vida, más vivo, más energético, con una emocionalidad más armoniosa. Pero recuerda que todo es un proceso, este no es un estado mental, así como la felicidad no es un destino al que llegas, sino es algo que tienes que estar nutriendo y alimentando constantemente. Todo el tiempo nos están sucediendo cosas nuevas, todo el tiempo necesitamos cambios, entonces, y adaptabilidad y fluir y todo eso. Entonces, pues también nuestra autoestima, nuestro valor, la confianza que tenemos en nosotros, tiene que seguir retroalimentándose y somos nosotros quienes vamos a nutrirla, nosotros mismos. Yo misma voy a nutrir mi autoestima, mi valor, mi amor propio. Y bueno, si necesitas apoyo en el proceso, si necesitas que alguien te ayude a hacer esta observación, ya sabes dónde encontrarme. Yo doy consultas de coaching en well-being, en bien-estar, y lo separo porque a veces no identificamos de dónde proviene la palabra bienestar. Y pues lo que queremos es sentirnos bien, tener salud y realmente vivir nuestra vida en plenitud y evolucionar. Porque al final de cuentas eso nos va a apoyar también a que aportemos algo bueno al mundo y trascendamos en el mundo y nuestra vida tenga mucho sentido. Entonces, esto es conciencia y amor propio. Muchas gracias y nos vemos en una siguiente emisión.